proposiciones, funciones proposicionales, y habíamos dado unas, a ver, más atrás, las negaciones de las proposiciones, es decir, la negación de la negación, la de la conjunción, de la disyunción y de la implicación. Hacer las justificaciones, digamos. Bueno, por ejemplo, la negación, la justificación de la negación de la negación. Sea P una proposición, veamos que P y no P son equivalentes. Es decir, que el valor de P es lo mismo que el valor de la negación de P. La clase pasada habíamos visto esto más o menos intuitivamente, y decíamos que, por ejemplo, cuando uno dice, no es cierto que no llueve, yo estoy diciendo, es mentira que no llueve. Si digo, es mentira que no llueve, estoy diciendo que llueve. ¿Sí? Entonces, la negación de una proposición tiene el mismo valor de verdad que la proposición. Si yo, por ejemplo, niego una proposición, si el valor de verdad de P es 1, el valor de la negación es 0. Y si vuelvo a negar, vuelve a ser 1 otra vez. Y lo mismo si el valor de verdad de entrada es 0. Digamos. Por lo tanto, fíjense, si el valor de verdad de P es 1, esto quiere decir si P es una proposición verdadera, el valor de la negación de P es 0. Es obvio, porque si algo es verdadero, la negación de ese algo es falso. Y si algo es falso, la negación es verdadera. Esto es natural, ¿no es cierto? Entonces, si a no P, que tiene valor de verdad 0, le vuelvo a negar, el valor de no P ya deja de ser 0 y se convierte en 1. Por lo tanto, el valor de P que habíamos asumido que era 1, acompáñenme ustedes mirando el cursor amarillo, ¿no? El valor de P que habíamos dicho que era 1 coincide con el valor de no P, que también es 1, digamos. ¿Qué significa eso? Que P y no P son equivalentes cuando el valor de P es 1, cuando P es verdadero. Si en cambio P es falsa, es decir, el valor de P es 0, cuando niego P, si P es falsa, su valor de verdad es 0, menos P va a ser verdadera, es decir, su valor de verdad va a ser 1. Y si vuelvo a negar no P, tengo no P que va a ser falsa, es decir, el valor de verdad de no P va a ser 0, que coincide con el valor de P. Es decir, en este caso, también el valor de verdad de P coincide con el valor de verdad de no P. ¿Qué quiere decir esto? Si P es verdadera, no P o la negación de la negación de P es verdadera, y si P es falsa, no P es falsa también. Es decir, que son equivalentes P y la negación de la negación de P. ¿Sí? Y forma de justificar, digamos, o de decir que eso es que son equivalentes esas dos proposiciones. ¿No? Lo mismo vamos a hacer con la negación de la conjunción. Voy a mostrar solamente estas dos posibilidades porque todas más o menos se realizan de la misma manera, la justificación se hace de la misma manera. Entonces, las dos filminas siguientes les voy a dejar a ustedes como tarea para que lean y para que entiendan, digamos, este argumento, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que estamos queriendo justificar acá? La negación de la conjunción. Es decir, la negación de P y Q es equivalente con la negación de P en disyunción la negación de Q.
Habíamos dicho que la segunda y la tercera, negación de la conjunción y negación de la disyunción, se llaman leyes de Morgan. ¿Sí? Leyes de Morgan. ¿Sí? Por ahí lo van a encontrar con ese nombre en otros libros, ¿cierto? La negación de la conjunción dice, la negación de P y Q es equivalente con la disyunción de la negación de las dos proposiciones. O sea, la conjunción cambia en disyunción. Y estas dos, la negación de la disyunción y la negación de la implicación, les voy a dejar como tarea a ustedes, miran las filminas y entienden ahí cómo se hace. La de la disyunción la tienen que hacer porque es muy parecida a la conjunción, no está hecha en la filmina. Y la de la implicación sí está hecha, o sea, esa la tienen que mirar nomás para entender. Bueno, entonces justificamos la negación de la negación y ahora vamos a justificar la negación de la conjunción. Si el valor de P y Q es 1, ¿sí? Yo a partir de ahora voy a ir diciendo si el valor es 1, si el valor es 0, 0 nomás. Pero quiero recalcar, para los que no estuvieron en la clase pasada, que cuando yo hablo del valor de verdad de P y Q igual a 1, estoy queriendo decir que P y Q es verdadera, o sea, la conjunción es verdadera. Si yo hablo del valor de P y Q 0, por ejemplo acá donde está mi cursor amarillo, valor de verdad de P y Q es 0, significa que la conjunción es falsa. Cuando el valor de verdad es 1, es verdadera. La proposición o la conjunción o la disyunción o la proposición compuesta que está ahí. Y si es 0, significa que es falso. Si el valor de verdad es 0, significa que es falso. Aclarado eso, entonces vamos a ir más rápido, hablando solamente del valor de verdad como 0 y 1, digamos. Esto también ya lo expliqué en la clase pasada, ¿no? Si el valor de P y Q es 1, ¿qué significa por la definición de conjunción que vimos la otra vez? Y la de negación. Primero, que el valor de la negación de P y Q es 0. Esto recién lo vimos. Si el valor de P y Q es 1, el valor de la negación de P y Q obviamente que es 0, ¿cierto? Ahora, por otro lado, si el valor de P y Q de la conjunción es 1, ¿qué significa? Cuando la conjunción es verdadera. Cuando las dos proposiciones reglas son verdaderas. Es decir, el valor de P, el valor de verdad, ¿cierto? Y el valor de verdad de Q es 1. No hay otra posibilidad. Eso teniendo en cuenta la definición de conjunción. Bueno, si el valor de P y de Q es 1, el valor de no P y el valor de no Q es 0. ¿No es cierto? Y el valor de la disyunción, perdón, es 0 también. ¿Por qué razón? Porque si no P es falsa y no Q es falsa, la disyunción de dos falsas es falsa. Eso por definición de disyunción. Lo mismo en la clase pasada. Por lo tanto, el valor de no P o no Q es 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que el valor de no P o no Q es 0, ¿sí? Y el valor de la negación de P y Q es 0. ¿Qué significa eso? Que el valor de no P y no Q, teníamos acá arriba, donde estoy mostrando con el cursor amarillo, que es 0, es lo mismo que el valor de no P o no Q, que es 0. ¿Sí? Entonces, la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones, de las dos proposiciones, en el caso de que P y Q sea 1. Tenemos otro caso de que P y Q, el valor de verdad de la conjunción entre P y Q es 0. Bueno, si el valor de verdad de P y Q es 0, el valor de la negación de P y Q obviamente es 1. Porque es lo contrario, digamos. 0 cuando es falsa, 1 cuando es verdadera. ¿Qué significa esto? Si el valor de P
puede ser. ¿Qué caso podemos considerar? Cuando la conjunción es falsa. Cuando P y Q tienen distintos valores de verdad, o sea, si una es verdadera o la otra es falsa. La conjunción es falsa. Y también si el valor de P y el valor de Q ambos son cero. Es decir, si P y Q ambos son falsas, la conjunción es falsa. O si P es verdadero y Q es falsa, la conjunción es falsa. O si P es falsa y Q es verdadera, la conjunción es falsa. ¿Qué quiere decir eso? La definición de conjunción. Cuando la conjunción es verdadera, solamente en el caso de que las proposiciones sean verdaderas. Como en este caso partimos con la segunda posibilidad, que la conjunción es falsa, digamos, porque el valor de P y Q es cero, entonces tenemos estas dos posibilidades. El valor de P es distinto del valor de Q, o ambos valores son cero. Si ambos valores son distintos los valores de verdad de P y Q, son distintos también los valores de verdad de sus negaciones. Es decir, el valor de no P es distinto del valor de no Q. Y si el valor de P y de Q son cero, el valor de la negación de P y el valor de la negación de Q son iguales y es igual a 1. O sea, si P y Q son falsas, la negación de P y la negación de Q es verdadera. ¿Cierto? Por lo tanto, como el valor de verdad de P o no Q es 1, y como vimos, ¿no es cierto?, acá, entonces por lo que vimos en A, que el valor de la negación coincide con ese valor de la disyunción, digamos. Es decir, uy, mi cursor no agarra nunca, bueno. Valor de no P y Q es igual a valor de no P o valor de no. Es decir que en ambos casos, cuando la conjunción es 1, el valor de verdad de la conjunción es 1, o el valor de verdad de la conjunción es 0, en ambos casos la negación de las conjunciones es la disyunción de las negaciones de ambas proposiciones. ¿Sí? Bueno, la negación de la disyunción, les dejo como tarea, se hace de la misma manera. Y acá tienen, digamos, la negación de la implicación, que también se puede trabajar de la misma manera, digamos, como para fundamentar. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, ayudo con la primera parte. ¿Cómo es la negación de la implicación? Volvamos hacia atrás lo que vimos la clase pasada. Acá donde tengo mi cursor amarillo, la última negación. La negación de la implicación dice, la negación de entonces Q es equivalente a P y no Q. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, por ejemplo, yo digo, si yo, por ejemplo, digo, si apruebo el examen, entonces te presto la punta. Ejemplo, lo vimos la clase pasada. ¿Cuándo estaría mintiendo, o sea, negando eso? Si yo apruebo el examen, entonces te presto la punta. ¿Cuándo estaría diciendo, por ejemplo, la negación de eso? Cuando apruebo y no te presto. ¿Por qué? Si yo apruebo y te presto, está todo bien, estoy diciendo la verdad. Si no apruebo, te puedo prestar o no prestar. Si te presto o no te presto, al no aprobar, tampoco estoy faltando a la verdad. El problema de esa afirmación es, si yo apruebo, te presto la punta. ¿Cuál es el problema? Si es que apruebo y no te presto la punta. ¿Sí? Entonces, la negación de esa implicación es cuando estoy en conjunción con el antecedente y la negación del consecuente. Es decir, si apruebo y no te presto. Ahí está el problema. Entonces es natural que la negación de la delegación no es cierto, pero sea equivalente, lógicamente hablando, con la conjunción entre P y no Q. Y eso es lo que acá se
se justifica, digamos. Yo le muestro cómo se hace la primera parte en una de las clases y ustedes la otra parte. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a negación de la negación? Porque me saltó la luz y no vi esa parte. Solo le voy a sacar captura y podemos seguir con la clase. Ahí está. No hace falta que saque captura, porque estos apuntes vamos a volcar después en el aula virtual una vez. Eso yo había comentado en la primera clase y también hoy, que una vez que terminamos sí o sí los pegamos en el aula virtual. O sea, los apuntes van a tener siempre todos los apuntes como yo les estoy dando acá, exactamente así ustedes van a tener en el aula virtual y lo pueden mirar en su computadora o cargar como quieran. Buenísimo. No hace falta que saque fotos de esas cosas. Por ahí es mejor que estén prestando atención para tratar de entender. Si tienen que estar hablando de cosas, sacando fotos, porque hay algunos que no saben ni quién es la primera, ni quién es la cuarta, ni quién es la última. Pero yo les garantizo de que todos estos apuntes van a estar en el aula virtual, así que no se preocupen. Bueno, entonces, si el valor de P y no Q es 1, esta es la negación de la explicación, ¿no? P y no Q, por ejemplo. Si el valor de P y no Q es 1, vamos a empezar por ese caso. Valor de P y no Q es 1 y la otra el valor de P y no es 0. Les explico esta primera parte y les pido que entiendan la otra parte ustedes después en sus casas cuando tengan tiempo. ¿Qué significa que la función sea verdadera? Es decir, que el valor de la función sea verdadera. Que las dos proposiciones que la integran sean verdaderas. Esa es la definición de la conjunción. Por eso es importante que ustedes recuerden lo que vimos en la clase pasada, que tiene que ver con las interpretaciones lógicas. Entonces, ¿cuándo una conjunción es verdadera? Cuando las dos proposiciones que la integran son verdaderas. Ese es el único caso. Es decir, acá tenemos que el valor de P y el valor de no Q, porque las funciones entre P y no Q, ambos valores de verdad son 1. ¿Sí? Y entonces, el valor de P es 1, y si el valor de no Q es 1, el valor de Q es 0. ¿Sí? Porque estamos negándola. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Si P es verdadera y Q es falsa, la implicación es falsa. Ese es el único caso en que la implicación es falsa. Cuando la antecedente es verdadero, el consecuente es falso. Cuando yo digo, aprueba el examen y no te presto la punta, ahí estoy faltando a la verdad. Ahí estoy mintiendo. Ahí no estoy cumpliendo con lo que digo. Entonces, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, en este caso, el valor de verdad de la implicación es 0. Por lo tanto, si el valor de verdad de la implicación es 0, el valor de verdad de la negación de la implicación es 1. ¿Sí? Al principio habíamos dicho que el valor de verdad de P no Q, que es la negación de la implicación, el equivalente, ¿no? Es 1. Y ahora vemos que el valor de verdad de la implicación es 1 también. Por lo tanto, si partimos del hecho de que P y no Q es verdadero, el valor de verdad de la negación de la implicación, es equivalente a la conjunción del antecedente y la negación del consecuente. Lo mismo pasa, esa equivalencia siempre pasa, porque si es una equivalencia lógica se supone que se cumple en todos los casos. Entonces también vale en este otro caso, cuando el valor de P y no Q es 0. Bueno, vamos a ver ahora a qué se llaman leyes lógicas o tautología. Definiciones. Van a trabajar mucho con este tema en el práctico. Dada una proposición compuesta P, P es una ley lógica
tautología, lógica y tautología son la misma cosa. Sí, solo si el valor de verdad de P es 1, cualquiera sea el valor de verdad de las posiciones que la conforman. Es decir, siempre el valor de verdad de P es 1, independientemente si las proposiciones que la quiera pueden ser 2, 3, 4, 5, falsa. Es decir, P es una proposición compuesta. Por eso en este caso estamos llamando con mayúsculas. ¿Sí? Puede ser una conjunción, puede ser una disyunción, puede ser, por ejemplo, la conjunción de dos, disyunción con una tercera, por ejemplo. Pueden ser varias proposiciones que forman a partir de los códigos de disyunción, implicación, conjunción, etc. La proposición compuesta. Pero independientemente de los valores de verdad de P, de las proposiciones que conforman P, es siempre verdadera. Estamos hablando de una ley lógica o de tautología. Por ejemplo, si yo digo P, entonces P o Q. Esa es una ley lógica o una tautología. ¿Sí? Vamos a ir a la siguiente problema. Fíjense la justificación de esto. Cuando yo digo P, entonces P o Q, estoy hablando de algo que siempre es verdadero. Siempre es verdadero. Bueno, fíjense acá. Si el valor de P es 1, estamos en un caso, y si el valor de P es 0. Cuando yo digo valor de P, se entiende por favor que estoy hablando de valor de verdad de la proposición P. Solamente hablo acerca de la proposición. Y si hablo de valor de P igual a 0, estoy hablando del valor de verdad de la proposición P. Eso es el valor numérico, ¿sí? Porque el P no son números, son proposiciones. Entonces vamos a hablar hablando de valores de verdad. Entonces, si el valor es 1, ¿sí? ¿Qué significa? Por ser el verde, resulta que el valor de P, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en una disyunción, si una de las proposiciones es verdadera, la disyunción será verdadera. ¿Sí? Hace falta que se cumpla una sola. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que había en la clase pasada de la definición de disyunción. Vamos. Entonces, acá estamos viendo que P es verdadera porque el valor de P es 1. Entonces, si P es verdadera, P es verdadera, el valor de P es 1. Y también es verdadera la implicación por tener antecedente y consecuente verdadero. Es decir, si P es verdadero, el antecedente es verdadero, y pero esa proposición compuesta entre P y Q es verdadera también. Tenemos una implicación de antecedente verdadero y consecuente verdadero. Y por definición de implicación, que digo en la clase pasada, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, la implicación es verdadera. ¿Sí? Si el valor de cambio en otros casos, si el valor de P es 0, es decir, es falsa, es trivial, o sea, es automático decir que P, entonces yo creo que es verdadera, que la implicación de antecedente falso es verdadera, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el ejemplo. P, entonces creo que siempre es verdadera. Luego, dada una proposición compuesta Q, Q es una contradicción, si y solo si el valor de verdad de Q es siempre 0. Cualquiera sean los valores de verdad de las proposiciones que la conforman. Es decir, si Q es una proposición compuesta de varias proposiciones, y en todos los casos me da que el valor de verdad de Q es falso, es 0, es decir que Q es falso, entonces vamos a hablar de una contradicción. Por ejemplo, P y no P. ¿Sí? Fíjense, esa es la explicación. Cualquiera sea la proposición P, es evidente que el valor de P no es lo mismo que el valor de P. Obvio, yo digo si es, obvio, a la mayoría
mañana llovió en la plaza rural, si yo digo hoy a las 6 de la mañana, no llovió en la plaza rural, una tiene que ser verdadera y la otra falsa. Es decir, que el valor de P y el valor de organización nunca pueden ser iguales. Por lo tanto, en ese caso, estoy hablando de una conjunción. Y los valores de P y de no P son distintos. Entonces tengo, por ejemplo, verdadero falso o falso verdadero. Y la conjunción entre verdadero y falso o falso y verdadero siempre es falso. Porque por definición de conjunción, una conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones que la integran son verdaderas. Y falso en otro caso, ¿no? Entonces esa es la justificación de eso que llamamos contradicción, ¿no es cierto? Si el valor de Q, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que integran la proposición compuesta Q, si ese valor de Q es 0, estamos en una contradicción. O sea, no es una ley lógica, sino una contradicción. Bueno, ahí les informamos que en el anexo del trabajo práctico 1 se incluye una lista de leyes lógicas que pueden ser necesarias para después trabajar en el práctico, por ejemplo, y que no las vamos a demostrar, sino es una lista nomás que es importante que por ahí la tengan a mano cuando hacen algunos ejercicios del práctico, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar, seguimos en el tema 1, pero con teoría de conjuntos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer un recreito de 3 minutos para que vayan al baño, renueven su mate, cambiamos de tema, hacemos un recreito y ya volvemos, ¿sí?